¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que tiene que ver con el derecho de las sucesiones. Vamos a hablar de testamentos, de herencias y vamos a tratar de dar respuesta a algunos interrogantes que la gente tiene sobre estos temas que son tan importantes y necesarios en la vida de todos. Cuando una persona fallece, a los ojos del derecho, la persona que fallece se configura, se constituye en un causante o decuius. Su muerte le da lugar a la apertura de un proceso sucesorio, en virtud del cual se van a transmitir la universalidad de todos los bienes que esa persona tenía en vida, como así también de todas las obligaciones que esa persona tenía que no se hayan extinguido a causa de su muerte. Y este proceso judicial puede ser un proceso judicial ab intestato o testamentario, dependiendo de si dejó o no testamento o acto de disposición de última voluntad. Las sucesiones ab intestato significa, es una locución latina que significa sin testamento, producen que quienes heredan sean aquellas personas que conforme el Código Civil y Comercial se configuran en herederos con vocación hereditaria, que son sus ascendientes, descendientes, cónyuge, superstite o los colaterales hasta el cuarto grado. A su vez, cuando concurren varios familiares vivos, quienes tienen vocación hereditaria son aquellos que están en grado más próximo. Supongamos un ejemplo, bueno, no quiero ser autorreferencial, pero me voy a poner como ejemplo. Supongamos que viven mis padres y mis abuelos, yo fallezco, quienes tienen vocación hereditaria son mis padres por sobre mis abuelos, porque tienen un grado más próximo de parentalidad. Lo mismo si, por ejemplo, yo tengo hijos y nietos, quienes heredan en principio son mis hijos. A falta de ellos, quienes heredan son el grado siguiente en representación de los anteriores y por estirpe. Esto sucede cuando no hay testamento. Si hay un testamento, ese testamento puede ser brindado por acto público ante escribano público y dos testigos, o de manera hológrafa. De manera hológrafa es de puño y letra de la persona que fallece, pero tiene que tener ciertas condiciones, ciertos requisitos. Por ejemplo, tiene que tener una fecha cierta, firma de la persona que testa, y a su vez en el proceso sucesorio, por una cuestión de seguridad jurídica, de darle un manto de seguridad jurídica, va a tener que intervenir un perito calígrafo que acredite que ese cuerpo de escritura se condice con la letra de quien en vida fuera nuestro causante del proceso sucesorio. Y respecto de los testamentos, estos testamentos son otorgados ante escribano público con dos testigos y como particularidad o para dar respuesta también a los interrogantes que nos plantean, cuando se han otorgado, que esto es muy frecuente, varios testamentos, el que tiene validez es el testamento posterior. Muchas veces hay gente que no tiene familiares cercanos, lo cuidan distintas personas y otorgan en un momento un testamento y luego más tarde otorgan otro. El que vale es el último, ¿sí? Una pregunta que me hacen muy comúnmente es, si yo dejo un testamento y dispongo de mis bienes como última voluntad y defino cuál es su suerte el día que yo no esté, ¿evito que tramiten una sucesión? No, la respuesta es negativa. El testamento es el acto de disposición de los bienes, es mi última voluntad y yo decido cuál es la suerte de esos bienes, cuál es el destino cuando yo no esté. Esto no invalida, no excluye la posibilidad de que se tramite un proceso sucesorio. El proceso sucesorio, el juicio va a estar igual. La diferencia es que en vez de ser un juicio sucesorio a mi testato y que declarar herederos a aquellas personas que el código considera que tienen vocación hereditaria, quienes van a ser los herederos son aquellas personas que yo haya instituido herederos mediante el testamento. Pero el juicio sucesorio se tramita igual y en este caso se va a hacer un juicio sucesorio testamentario. Hay que incorporar el testamento, hay que librar oficios al colegio de escribanos para que nos digan el registro de testamentos si consta el testamento. Hay que acreditar que ese testamento es válido para darle una seguridad jurídica. Hay que oficiar a la escribanía donde se otorgó el testamento y hay que acreditar que ese testamento fue vigente, que fue válido, que fue otorgado ante testigos y que era la última voluntad lo que el cuerpo del testamento dice, y para eso también se le va a dar intervención al notario en el proceso judicial. Si se otorgaron varios testamentos, que esto es muy común, el que es válido es el último. Muchas veces la gente otorga distintos testamentos a lo largo del tiempo. El que tiene validez es el último.
¿sí? Se invalidan los anteriores. También se pueden revocar los testamentos. Hacer un testamento no me impide que sea un juicio sucesorio. El juicio sucesorio tramita igual, lo único que se hace es incorporar el testamento a ese proceso y tiene algunas características distintas del juicio ab intestato. Y bueno, esto no me invalida que se tenga que hacer el proceso, lo mismo que me sucede cuando se hace una cesión de derechos hereditarios, también hay que hacer sucesiones. La diferencia es que se incorporan estos elementos al proceso, ¿sí? Ojalá que esta información les sirva, que otorgue luz sobre sus cuestiones y por supuesto siempre cuando tengan una duda asesórense con los letrados, hay maravillosos letrados que les pueden dar respuesta a sus interrogantes, asesórense, no tengan dudas porque asesorarse a tiempo es prevenir problemas futuros. Desde ya, bueno, muchas gracias a todos por el tiempo, por esta compañía que me hacen con sus mensajes, con sus buenas dedicatorias y bueno, nos vemos en próximos videos. Muchas gracias a todos.